creadas para lograr hacer más fácil la de por sí difícil subida al famoso Cerro San Antonio, fueron a lo largo de 6 décadas un elemento más del hermoso balneario Piriápolis. Y si bien este lugar había ganado notoriedad desde casi 100 años antes, basta decir Piriápolis para que sea suficiente razón para que alguien nombre a las aerosillas como una parte importante que a través de los años se convirtió en un pedazo más de la historia del mítico balneario. Tal vez no llaman la atención por su tamaño o presencia, ya que ellas son más bien un elemento que hasta en cierta forma pareciera que buscara pasar desapercibido en el paisaje, y como ni ruido hacen, puede que algún que otro distraído, si no eleva la vista a los cielos, se pierda esta maravillosa máquina de ingeniería ante tanta belleza como presenta Piriápolis en cada rincón de sus vastos horizontes. Sin embargo, llamativas o no, ellas están ahí, resguardando al cerro que las vio nacer, y el pasar de los años y ciertas polémicas, lejos de hacerlas olvidar, han acrecentado su valor y su vital servicio para el caminante de a pie. Esta es la historia de uno de esos elementos que todo el mundo conoce, pero que pocos saben realmente cuándo aparecieron ahí. Esta es la historia de las aerosillas de Piriápolis. La aparición de las aerosillas en Piriápolis respondió a la suma de varios factores que llevaron a la necesidad de contar con un medio de transporte que permitiera, en cierta forma, democratizar el ascenso a uno de los lugares más característicos de Piriápolis. Pero no fue solamente por eso. A lo largo de su ya extensa historia, Piriápolis fue un balneario que vivió todo tipo de situaciones. Es un lugar que deslumbra por su belleza, pero parte de esa belleza está conectada, directa o indirectamente, a una suma de factores en ocasiones únicos y hasta extraños que ocurrieron en estas tierras y que solamente aquí pudieron haber pasado, causando que la propia historia de este emblemático lugar sea única y llena de leyendas, pequeñas anécdotas y bastantes cosas raras. Piriápolis fue, y hasta el día de hoy sigue siendo, en cierta forma, un hijo caprichoso nacido en la mente de alguien que era único, capaz de ser aún más caprichoso y excéntrico que su propia creación. La mente detrás de esta idea fue la de un italiano, Don Francisco Piria. Pero él no era cualquier italiano, era un emprendedor, un visionario, un alquimista, un personaje de esos para quienes nada es imposible. Construyó una ciudad de la nada, castillos, mansiones, plazas, fuentes, hoteles, puertos, una costanera larguísima y hasta un ferrocarril de trocha angosta propio que durante décadas no solo marcó a fuego al balneario, sino que le agregó un peldaño más a esa mística que forjó la historia de tan icónico lugar. Piria dejó este mundo el día 10 de diciembre de 1933, aparentemente de un coma diabético mal atendido. El hecho es que luego de la muerte del creador, nadie fue capaz o tuvo interés en proseguir la idea progresista de Piria, y Piriápolis y todo su imperio industrial de varias temáticas comenzó poco a poco a derrumbarse. El balneario comenzó a transitar una etapa de agonía, en gran medida también siendo prontamente eclipsada por otros lugares veraniegos que pegaron mucho más fuerte, como era Punta del Este y demás balnearios que poco a poco fueron restando la importancia a Piriápolis como tal, aunque este, en cierta forma, siempre mantuvo sus características únicas de balneario. Piriápolis nació en una zona contigua a las aguas del Océano Atlántico y a los pies de los cerros y formaciones rocosas, muy comunes en esa área. Si bien los cerros en las zonas no son muchos, en lo que respecta al balneario en sí, el cerro más famoso es el Cerro del Inglés, el que toma su nombre de un primitivo puerto que existía en la zona incluso antes de ser adquirida y urbanizada por Piria, aunque este decidió cambiarle extraoficialmente el nombre al mismo, pasándolo a llamar Cerro San Antonio, con el fin de que los novios peregrinasen a su cima, ya que en la misma existe una imagen de un santo, y no es la única. Camino a la cumbre se encuentra la Virgen de los Pescadores, a unos 70 metros de altura, sobre un pequeño pedestal que da al mar. Debajo de la imagen de la Virgen se encuentra la piedra fundamental de la ciudad de Piriápolis. Pero en la cima del cerro se encuentra el Templo de San Antonio, cuya imagen de terracota fue traída de Milán, Italia, ofreciendo lugar además una peculiar vista que se proyecta dando perspectiva de la zona. Hacia el oeste puede verse la bahía y el puerto con el centro de la ciudad de Piriápolis y las sierras en el horizonte,
Hacia el norte se observa el Cerro del Toro, el Pan de Azúcar y otros cerros menores. Si bien las laderas del Cerro San Antonio no son muy pronunciadas, sus 130 metros de altura y la maña caminera existente en los primeros años hacían que el ascenso al mismo no fuera la mejor experiencia. Poco a poco esto fue mejorando, y en el año 1952 se llegó incluso a instalar una pista de carreras en un área ubicada en las bases de la ladera del Cerro San Antonio, donde antes había operado el campo de golf de Piriápolis, y justamente una de las razones de peso para elegir este lugar para la pista fue porque se argumentaba que desde los cerros se podría seguir un hermoso espectáculo sin ningún tipo de peligro para los asistentes. Sin embargo, el autódromo fue escenario sí de múltiples competencias en sus primeros años, pero la euforia se fue apagando y ya para la década del 70 la actividad del mismo había decaído abruptamente, quedando casi abandonado, siendo esporádicas sus actividades. En el año 1964, y con la decadencia temprana del autódromo de Punta Fría, prosiguiendo la búsqueda de darle mayor importancia al balneario, renovando las propuestas para sus visitantes, fue que se decide construir en la cima del Cerro San Antonio un parador con piscina que diera más vida a la zona y que de alguna forma obligara al visitante a subir hasta aquí. En la construcción de dicho parador estuvo involucrada la famosa empresa de autobuses Honda Sociedad Anónima, quien contribuyó a la construcción, mejorando para eso la caminería que, en forma de espiral, permitía desde décadas pasadas acceder de manera relativamente fácil a la cima del cerro, aunque para esto era necesario un vehículo, ya que, si bien no había ningún impedimento de subir a pie, el recorrido era bastante pronunciado. Es justamente ligada a la instalación del parador en la cima del cerro que se decide, aparentemente por parte de la Intendencia de Maldonado, la instalación de alguna clase de sistema que permitiera al visitante de a pie poder acceder de forma rápida y eficaz a la cima del cerro, evitándose así la necesidad de contar con un vehículo o subir al mismo a pie. Lamentablemente no contamos con datos conocidos que expresen claramente a quién se le ocurrió la idea de construir ahí una aerosilla, aunque según se dice, fue un ingeniero mendocino quien contaba en Argentina con aerosillas similares, y él sería el alma mater atrás de este emprendimiento, el que habría operado bajo su tutela durante los primeros 20 años. El aparato fue instalado en la ladera este del cerro, en la dirección Juan B. Solesi 20200, donde se construyó una precaria plataforma en forma de rampa, donde comenzaría el recorrido del aparato. La fabricación de las sillas se desconoce también, pero se sospecha que posiblemente o fueran construidas localmente en Uruguay o que hayan sido importadas desde Argentina, ya que en dicho país este tipo de aparatos eran frecuentes en zonas como Bariloche, etc. Aunque en el Uruguay esto sería un caso único en la historia, y si bien desde muchas décadas atrás se habían localizado en el país sistemas varios de cable carriles, los mismos estaban evidentemente enfocados en el movimiento de distintos tipos de carga, pero no para un uso de pasajeros. Las aerosillas, como se las conocería de aquí en más, comenzaron a operar para la temporada de verano de 1965 y desde el comienzo fueron un total éxito por lo innovador de su propuesta, no solo porque solucionaban un problema importante para quien no contaba con vehículo y necesitaba subir o bajar del cerro, fuera por temas laborales, personal del parador, etc., o por cualquier otra razón. El tiempo de viaje entre la cima y el puerto de Piriápolis, a donde estaba alojada la rampa de partida, era de aproximadamente unos 6 minutos. Quiere decir que para dar una vuelta entera, una aerosilla demoraba unos 12 minutos. No era un tiempo para nada despreciable, ya que básicamente las aerosillas lograban casi el mismo tiempo de ascenso que un automóvil convencional, a pesar que, claro está, no contaban con la capacidad de carga y solo podían transportar a 2 personas por silla. El circuito contaba con 24 sillas, lo que le daba una capacidad de carga de 48 personas a carga completa, donde se entiende que, de ellas, 12 viajaban de subida y 12 de bajada. La velocidad de las mismas era de unos 2 metros por segundo, estando permanentemente agarradas a un cable de acero trenzado, que era quien las hacía circular, y el total del recorrido era de 510 metros en cada dirección, demorándose en realizar dicho recorrido un total de 7 minutos aproximadamente en cada sentido. El cable, por su parte, era girado por un motor eléctrico de gran tamaño, ubicado a 130 metros sobre el nivel del mar,
en la estación de las aerosillas, que se encontraba instalada en la cumbre del cerro, contando con 2 grandes ruedas de polea, una en cada estación, a donde el cable de acero hacía la curva. A su vez, la linga de acero era sostenida sobre la ladera del cerro por un total de 8 enormes torres metálicas de color bordó, con 2 arcos a cada lado, para permitir que por medio de unas roldanas instaladas en paralelo, las aerosillas pasaran tomadas del cable sobre las mismas. En la primera temporada, y como proyecto nuevo que era, no contaba con una infraestructura demasiado importante, simplemente lo básico para que pudieran operar las sillas, siendo también un asunto de prueba y error, con fallas que se fueron mejorando a posterior. La actividad de las mismas siempre fue principalmente en la temporada de verano, permaneciendo en la mayoría de los casos fuera de servicio desde marzo hasta diciembre. Para su segunda temporada de operación, arrancaron a funcionar el día 19 de diciembre de 1966, y justamente en base a lo aprendido en la temporada pasada, se la fue mejorando con la instalación de un motor de emergencia por si acaso fallaba el motor principal, como así también mejora de sus bases de ascenso tanto en el cerro como en el puerto. Cuando habían transitado ya 5 años de la instalación de la aerosilla, las mismas por primera vez tuvieron compañía de otra actividad comercial que se instaló junto a las mismas, utilizando posiblemente el empuje y movimiento que éstas brindaban para intentar captar a su propio público. A finales de la década del 60, a nivel de entretenimientos de moda, en ferias y parques de diversiones de todo el mundo, estaba teniendo mucho éxito una peculiar atracción que, si por algo no se caracterizaba, era por su complejidad. Era llamada generalmente como la alfombra mágica, y se trataba simplemente de un tobogán gigante de 40 metros de altura, en la mayoría de los casos, que en lugar de ser con una caída recta, tenía 4 protuberancias, dándole más emoción a la bajada, aunque la verdadera razón de estas protuberancias no eran otra que servir de reductores de velocidad, solucionando el asunto en menos distancia, ya que de ser un tobogán tradicional, para que los participantes se detuvieran, habría que colocarles almohadones o algo que amortiguara el porrazo al final del camino. Este juego había sido un gran éxito en Italia y, como toda moda, llegó también al Uruguay, tarde claro está, pero llegó. De económica fabricación, de fácil armado, de rápida rejugabilidad y sencillo mantenimiento, el juego podría ser afirmativamente una tontería, pero era una de esas estupideces muy lucrativas. En lo que respecta al Uruguay, fue en el verano 1969-1970 en el que este artilugio irrumpió en el país. Hay que hablar en plural, porque no fue ni por lejos una, sino que hubo varias. No se sabe cuándo llegó la primera ni cuál de ellas fue, pero por registros existentes en el Parque Rodó de Montevideo, se instaló una para la temporada de verano de 1970. En un diario de la época, fechado el 17 de enero de 1970, se muestra una nota gráfica de una alfombra mágica que operaba ese verano en Punta del Este, Maldonado. Y se sabe que aquí existió no una, sino 2 alfombras mágicas que operaron de forma paralela por años. Piriápolis no fue la excepción, y según registros, en 1970 se inaugura una alfombra mágica más, pero en este caso no era una estructura desmontable, sino que fue construida de hormigón armado sobre la propia ladera del Cerro San Antonio, justo al lado de las torres de la aerosilla, suponiendo que serían los mismos permisarios que tenían a las aerosillas. Y lo más interesante, era de hormigón lustrado y en algún momento tuvo franjas azules y amarillas horizontales sobre su superficie. Esta no sería la única alfombra mágica existente en Piriápolis. No se sabe si la segunda pertenecía a los mismos permisarios que la primera, que estaba ubicada en la última cuadra de la Rambla, yendo hacia la avenida Piria, muy cerca del Hotel Colón. Ahí estaba instalada esta segunda alfombra mágica, la que era construida en metal, del tipo desmontable de color blanco, con los bordes pintados de rojo. Al menos por algún tiempo la ubicación y actividad de la alfombra mágica de Piriápolis, la que se encontraba junto a las aerosillas, generó un movimiento importante en la zona, pero la vida de servicio de este tipo de atracciones fue fugaz, y tal cual llegaron y arrasaron con todo, su auge y caída fue inmediata, a pesar de que nunca fue desmantelada, y hasta el día de hoy aún existe abandonada hace más de 50 años. No se sabe cuándo, si fue desde el comienzo o se vendieron en algún momento, pero hoy día las aerosillas son propiedad de la Intendencia de Maldonado, quien las adjudica tercerizadas a distintos permisarios que se interesan por la operación de las mismas.
Si bien pasaron los años, y con o sin alfombra, las aerosillas, por su parte, prosiguieron su vida, haciéndose un lugar en la cultura local de alguna manera, y aunque podría parecer que siempre se han mantenido intactas, la realidad es otra muy distinta. Posiblemente a causa del daño provocado por la cercanía con el agua salada, las 8 torres metálicas fueron sustituidas en algún momento de la década del 80 por nuevas torres construidas de hormigón armado. El permisario original de las mismas, este ingeniero argentino de nombre desconocido, las operó por 20 años, entendiéndose que fue hasta 1980 aproximadamente, y de aquí en más, las mismas pasaron a ser parte de una danza de distintos permisarios que fueron operando las mismas en cada verano principalmente, ya que en el invierno la actividad del balneario disminuye a escalas muy bajas, y por dicha razón, la actividad de las aerosillas se centró siempre en épocas de verano, aunque por distintas razones, en algunas temporadas las mismas permanecieron inactivas, posiblemente cuando no encontraban permisarios que se hicieran cargo de ellas. Ya sobre la década del 90, la actividad de las mismas fue intermitente. Se encontraban pintadas de colores variados y sumado esto al cada vez mayor movimiento en la cima del Cerro San Antonio, con la ampliación de los servicios, con la instalación de otros locales comerciales como ser tiendas de souvenirs, recuerdos y demás, además de la siempre presente peregrinación a la capilla, excursiones, etc., las aerosillas tuvieron una segunda vida, manteniéndose siempre bastante activas. Fue durante su regreso al servicio en la temporada de 2016 que lamentablemente fueron víctimas de un accidente que pudo terminar en tragedia, aunque nunca quedó del todo claro lo sucedido. Estando en operación, las aerosillas jamás se detienen ni para el descenso ni para el ascenso de los pasajeros, sino que al momento de subirse, los pasajeros se colocan sobre una plataforma de espaldas al sentido de circulación de la silla. Al llegar a la estación de la cumbre o a la estación del puerto, tal cual sea el caso, cada pasajero se debe bajar hacia un lado. Quiere decir que quien viaja a la derecha se baja hacia la derecha y quien viaja a la izquierda se baja a la izquierda para evitar que la silla los golpee. El domingo 18 de septiembre de 2016, una pareja subió a la aerosilla en la estación del puerto, con intenciones de subir al cerro. El hecho es que el viaje fue bastante corto, ya que apenas comenzó el mismo, la mujer de 50 años cayó de la silla desde una altura de 7 metros, sufriendo doble fractura de húmero, fracturas en la zona de la pelvis y traumatismo en la zona abdominal. Según dijeron testigos, la mujer se habría asustado levantando la baranda y se habría arrojado al vacío desde la aerosilla. Pero según cuenta su pareja, la situación fue totalmente distinta. El hombre dice que era la primera vez que se subían a la aerosilla y que no sabían cómo era el sistema para subirse. Dijo que sacaron los boletos y las personas que los atendieron en la boletería les indicaron el lugar en que debían subir, pero al llegar al mismo no había nadie. Tampoco vieron a nadie subir y ellos lo intentaron por su cuenta, pegando un salto dentro de la silla. Fue entonces que ella resbaló. La baranda nunca llegó a estar baja, se agarró de los caños y de donde pudo, y yo la agarré de la ropa y se me resbaló. Fuese cual fuese la causa, aquello causó un gran revuelo y las aerosillas fueron acusadas de inseguras por algunos políticos, lo que propició su clausura de forma momentánea hasta que se hicieran las averiguaciones pertinentes, lo que ocasionó a priori, fuera por esta causa o no, un cambio de permisario y lo que llevó entonces a que las mismas no operaran en la temporada 2017, ya que se cambió la empresa que se encargaba de ellas y volvieron a operar reconstruidas en 2018. Esta reconstrucción se basó en la reparación total de todas las sillas, retirándolas del cable, pintando nuevamente las torres, cambiando el entablillado de madera de las mismas, etc. Su infraestructura fue modernizada, se realizó un cambio de motor eléctrico y se las pintó con colores más neutrales, dándole un aspecto más moderno. El segundo accidente conocido en las aerosillas tuvo lugar nuevamente en septiembre, pero de 2018, 2 años luego del primero de la mujer que cayó de ellas. En este caso, se dio el día 21 de septiembre de 2018. Ese día, efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos rescataron a 8 personas que habían quedado suspendidas en 4 aerosillas del cerro como consecuencia de un desperfecto registrado en el cable de acero del sistema. Una de las personas atrapadas, una mujer, cayó desde una altura de entre 2 y 3 metros. En tanto, un niño que la acompañaba quedó en la silla junto a otras 6 personas que, al igual que él, habían quedado arriba de las sillas cuando el sistema tuvo que detenerse, a una altura de unos 7 metros.
La mujer accidentada fue trasladada al sanatorio Cantegril, donde se recuperaría de las lesiones experimentadas en la caída. Si bien los bomberos estaban preparados para realizar un rescate, decidieron primero que se intentara reactivar el sistema para acercar las sillas al suelo, lo que finalmente fue posible. Luego de las actuaciones, la dirección de bomberos les solicitó a las autoridades de la comuna que firmaran un documento que indica que no se deben reiniciar las actividades del servicio hasta que se realicen las revisaciones necesarias. El alcalde Mario Invernicí sostuvo que inspectores del municipio también notificaron al concesionario de la clausura. Además, los funcionarios le exigieron que llevara adelante las inspecciones y tomara las medidas correlativas. Con casi 6 décadas de actividad, se han transformado en parte de Piriápolis. Si bien no son un atractivo que convoque a las masas, su actividad es importante y tienen su público, a pesar de que operan por lo general únicamente en épocas veraniegas. Según los números oficiales de 2015, entre 200 y 300 personas las utilizan en épocas de verano por día. Su excelente ubicación y simpático servicio las sigue haciendo una visita obligada para cualquier persona que tenga una estadía en Piriápolis, y más de uno, con o sin intención de subir al cerro, puede utilizarlas como un pintoresco paseo familiar, fuera de lo común, a pesar de que no sea apto para personas con vértigo, por la altura a la que transitan en determinados sectores del recorrido. El costo de cada tramo de la aerosilla era para el año 2021 de 200 pesos por tramo, o sea, 200 pesos de subida y 200 pesos de bajada, aunque se podía sacar un bono para realizar la ida y la vuelta pagando solo 250 pesos por persona. Las mismas estaban operando en el horario de las 10 de la mañana a las 18 horas. Aún hoy siguen siendo un caso único en su tipo en el país, no registrándose jamás nada similar en Uruguay, y también cuesta creer que algo así haya sobrevivido de forma casi inalterada durante tantos años, y que a casi 60 años de haber sido construidas se mantengan en servicio con altas y bajas, sí, pero presentes en cada verano, llevando sobre sí a cientos de personas de subida, como así también de bajada.